pubis, tu cosita, fue lo que me contestaste. Eso me prendió. Me quitaste el cinturón con desesperación. Me bajaste el pantalón y metiste tu mano izquierda en mi truza. Sí, aún usaba truza. Y me la recriminaste con una risa semita-ahogada. Eso me encandiló más y quise apurar las cosas. Me vi decidido a empezar la faena de la penetración cuando me dijiste, ¿tienes condón, verdad? Madres. No llevaba condón. Un pasante de medicina, un potudo doctor, y no llevaba condón. Me viste con cara de pendejo. Pero me consolaste con una revisa. Revisa sus cajones, ahí debe haber algún chingo. Y me fui como fiera tras mi presa. No había nada. Un hospital y no hay un pinche condón, exclamé. Un pinche doctor y no tienes un condón, me recriminaste. Espérame aquí, ahorita vengo, voy por uno, te dije. ¿A quién le vas a pedir? ¿A tu amigo? Y ya iba a decir que sí cuando me dijiste, ni madres, esto es solo entre tú y yo. Y empezaste a vestirte. No, voy a buscarlos por ahí, te dije. Entre tú y yo y ahora, no después, me dijiste. Me lo aclaraste con ojos serios y desafiantes. Cerré la puerta. Sabía que no podía forzar la situación. Los pasantes de medicina, además del código de Hipócrates, tenemos el de coger con condón. Janet, te juro que no sabía qué hacer. No quería perder ese momento. Y te dije lo primero que se me vino a la mente. Ok, yo lo arreglo. Solo dame un minuto en el baño. ¿Y qué vas a hacer si no tienes condón? Espérate, con serenidad seria, como si dominara todo el mundo y las cosas en él. Como si en realidad supiera qué hacer. Me metí al baño. ¿Qué hago? Dije mordiéndome. Tenía que terminarte ahí ese día. Tenía que coger contigo, amor, esa era la verdad. Si no lo hacía, seguro mis testículos reventarían. Ya en el baño me daba de golpes en la cabeza. Revisé mi cartera para ver si no había tirado aquel condón caduco de hace 4 meses. Era verdad, me había deshecho de él. Mierda, ¿por qué me deshice de él ahora que lo necesito? Quería ayudar. Una mujer de ensueño estaba alejándose de mí. Pensé que seguro eran unas benditas veces que el clima afectaba el cerebro de una mujer y la trastornaba haciéndola ninfómana por un determinado momento. Eso lo había leído en una revista médica de baño. Eras como un deseo en un mal momento, te lo juro. Quería sacarme las bolas para no tener la posibilidad de embarazarme, pero seguramente no ibas a querer, aún quedaba lo de la salud.